Dios te bendiga en esta tarde. Es un gozo estar con ustedes una vez más desde el corazón del hogar de la familia Méndez, aquí donde nos reunimos a través de estos medios sociales para alabar y bendecir el nombre del Señor. Es un gozo que te puedas enlazar con nosotros. Es un gozo tenerte en la intimidad de nuestro hogar. Te saludamos en el nombre del Señor. Pastores Tony y Debbie Méndez de la Iglesia Cristiana Poder y Gozo en la ciudad de Los Ángeles. Y es un gozo venir delante de su presencia, como dice el Salmo, con acción de gracias. Entrar en su presencia con regocijo, como dice el Salmo 100. Alabarle, bendecir su nombre. ¿Sabes por qué? Porque Jehová es bueno, el Señor es bueno. Su misericordia es para siempre. Y su verdad es por todas las generaciones. Su misericordia, su fidelidad y su verdad nos han sostenido esta semana como lo hacen cada vez. Cada vez el Señor se encarga de nuestras necesidades, se encarga de bendecirnos, se encarga de protegernos y ayudarnos en todo lo que nosotros pudiésemos estar pasando en nuestra vida. Así es que en esta tarde yo te invito a que alabemos y glorifiquemos al Señor juntos, no importando lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, lo que esté sucediendo en nuestra vida. Por el contrario, dice la palabra que Él se mueve en medio de la alabanza, que Él contesta, que Él ministra en medio de la alabanza, porque Él se deleita en ti y en mí cuando nos disponemos a alabarle. Como lo dice el Salmo 34, en todo tiempo Él está siempre atento a nuestro clamor, está atento a nuestra alabanza. Por eso en esta tarde, únete a nosotros para alabar y bendecir el nombre del Señor.
al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, a Jesús. Sí, Señor, te exaltamos, te proclamamos nuestro Rey, te proclamamos nuestro Señor. Eres digno, Señor, de la gloria. Dile conmigo, eres digno, Señor, de la gloria. Eres digno de la alabanza, porque tú diste tu vida del Calvario por nosotros. Derramaste tu sangre para pagar nuestra culpabilidad. Derramaste tu sangre para darnos vida eterna. Derramaste tu sangre para llevarnos a tu gloria, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque nos salvaste. Pero dejaste al Consolador para que estuviera con nosotros, recordándonos tus palabras, Señor. Y cada día, Señor, podemos experimentar tu fidelidad, porque tu fidelidad es grande, Señor. Eres el único fiel en esta tierra, en los cielos y en todo el universo. Tu fidelidad es para siempre, Señor. Dile conmigo, gracias, Señor, porque tu fidelidad es para siempre. Tu fidelidad no cambia, oh Dios. En ti no hay sombra de variación. Tú dijiste que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre precioso, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Grande
Llena este lugar, Señor. Llena las vidas. Toca las vidas, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, en cada lugar donde está llegando esta transmisión, Señor. Ministra las vidas, ministra los corazones, Señor. Cambia las circunstancias, cambia, Señor, los futuros, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor. Mueve tu mano poderosa, Padre eterno. Que seas tú obrando, Señor, en las vidas. Que seas tú obrando, Señor, en los corazones. Déjalo así. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar.
significa gloria a Dios, gloria al nombre de nuestro Dios, gloria al nombre poderoso del que hizo los cielos y la tierra, del que hizo el plan de salvación para que tú y yo obtengamos la redención y la vida eterna, de aquel que envió a su Espíritu para guardarnos hasta el día que veamos el rostro de Jesús. Por eso cantamos aleluya, por eso declaramos su grandeza, por eso declaramos de su amor y de su fidelidad, de su misericordia, porque Él es bueno. Ahora que estábamos cantando, ahorita me vino a la mente, donde quiera que estés, no importa lo que estemos pasando, dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverantes en la tribulación y constantes en la oración. Constantes en nuestra búsqueda del rostro de nuestro Dios, del rostro que nos da vida, que nos da de su abundancia, que nos da de su plenitud. Gloria al nombre del Señor. Qué hermoso es alabar juntos el nombre de Cristo. Dice la palabra que es hermosa la alabanza del pueblo de Dios. Ahí es donde envía bendición y vida eterna a nuestro Dios, cuando estamos alabándole, glorificándole, cuando estamos en armonía, en un mismo espíritu, en una mente, en un mismo corazón, en un mismo sentir, en un mismo enfoque. Y eso espero que tú y yo estemos enlazados espiritualmente, donde quiera que te encuentres, alabando y glorificando al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios fuerte, al príncipe de paz, al admirable consejero, aquel que lo dio todo por ti y por mí, para darnos vida y vida en abundancia. ¿Te gozas en esta tarde? Es hermoso. Hermanos, bienvenidos una vez más. Familia, poder y gozo. Es un gozo podernos reunir a través de este medio para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amigos que nos están sintonizando, Dios les bendiga. Gracias por la amabilidad de su atención. Hermanos, familiares, todos aquellos que se encuentran, Dios los bendiga, Dios los prospere, Dios les esté ministrando. Ese es nuestro deseo y nuestra oración, que cuando hagamos estos en vivos, usted reciba del Señor, reciba lo que Él tiene para usted en esta tarde, cualquier día que nos enlacemos, que Él hable a su espíritu, que Él hable a su corazón, que Él le impulse a servirle, a buscarle de todo corazón, a buscarle en espíritu y en verdad, porque Él se deja hallar por aquellos que le buscan de todo corazón, de acuerdo a Jeremías capítulo 29. Y yo te invito, búscalo mientras puede ser hallado, llámalo entre tanto que Él está cercano. Él está atento al clamor de sus hijos, Él está atento a la oración de los justos. Por lo tanto, es glorioso el que tú y yo podamos servir y alabar el nombre del Señor. Estamos hablando de las parábolas de Cristo y es hermoso meditar en esas parábolas. Como lo hemos dicho, las parábolas Cristo las dejó para que tú y yo entendamos verdades espirituales a través de sucesos naturales, sucesos cotidianos. Y hoy nos vamos a ocupar en la parábola de la levadura. Esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 13, verso 33. Es muy pequeña. Solo utilizó un versículo Mateo para escribir acerca de estas palabras de Jesús. Pero el significado de esta parábola es poderoso. Lo que tiene para nosotros son verdades gloriosas, verdades por las cuales tú y yo podemos crecer, podemos madurar, podemos servir al Señor de una mejor manera. Cristo dijo: las palabras que yo os doy son espíritu
y son vida. Es por eso que al meditar en esta parábola, tú vas a recibir palabra de Dios, vas a recibir la vida que el Espíritu Santo nos da a través de la palabra. Tú vas a ser ministrado, Él va a impartir ese gozo, esa paz, va a impartir ese crecimiento, esa madurez, para que tú y yo sigamos sirviéndolo, adorándolo y testificando de Él en espíritu y en verdad, que demos a conocer su nombre. Jesús se encontraba en una barquilla en el mar de Galilea, ahí donde Él muchas veces llegó en su ministerio, y desde esa barquilla enseñaba a las multitudes. Estaba a la orilla del mar de Galilea enseñando a las multitudes, pero especialmente Jesús se estaba dirigiendo a sus discípulos, aquellos que Él iba a comisionar para que llevaran su evangelio por la nación de Israel, después por Samaria, por Judea y hasta los últimos rincones de la tierra. Él estaba hablando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque las parábolas se entienden espiritualmente y es necesario que seas renovado, es necesario que tengas una mente espiritual. Esa es la condición para que tú y yo entendamos las parábolas de Jesucristo, que hayamos nacido de nuevo, que Él nos haya lavado en su sangre, porque dice la palabra que una vez que tú y yo somos salvos, tenemos la mente de Cristo. ¡Qué glorioso es ese concepto de que tú y yo tenemos la mente de nuestro Maestro! Ya no pensamos como los del mundo, sino que pensamos de acuerdo a la perspectiva de Dios, lo que Él dejó establecido en su palabra. La levadura, si tú sabes, se utiliza para hacer el pan. La levadura se introduce en la harina y después se amasa para que leude toda esa masa en la cual se puso. Se esperan unos momentos, unas horitas, después se esponja esa masa, hacen los moldes del pan y lo meten al horno. Esto es lo que pasa. Pero para que esta levadura cobre efecto, para que haga su trabajo, hay que darle un poco de tiempo para que fermente toda la masa. Al mezclar esta levadura con la harina, no puedes ver el efecto, está seco. Tú mezclas la levadura con la harina, después le pones los ingredientes, el agua, la grasa que se le tiene que poner a ese pan, se amasa y se deja reposando. Pero no se ve el efecto hasta después de un tiempo. Tampoco cuando estás amasando la harina vas a ver que es esponja, no. Sino que al dejarla reposar la harina por un buen tiempo, la levadura comienza a expandirse, a difundirse por esa harina. Entonces esa masa crece y esos panes, cuando tú los saboreas, están esponjaditos, suavecitos, sabrosos. Eso es lo que hace la levadura. Y vamos a ver lo que Cristo quiere enseñar a la iglesia a través de esta parábola de la levadura. Ve conmigo, vamos a la palabra, Mateo 13:33. Es un solo versículo, pero es poderoso, está cargado de dinamita. Gloria al nombre del Señor. Mateo 13:33 dice de la siguiente manera: les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Esta es la parábola de la levadura. Esta mujer, no se trata de la mujer, no se trata de la masa, se trata de la levadura, que es el ingrediente secreto para que ese pan crezca y se haga suave. En esta enseñanza que Jesús estaba dando y nos da en este día, podemos ver el hecho de que así es la vida espiritual nuestra. Cuando venimos a Cristo nosotros a nacer de nuevo, el cambio comienza de una manera interna.
comienza en nuestro interior. Al decir tú que Cristo es tu Señor y tu Salvador, al haber sido regenerado y perdonado, comienza un proceso en tu vida y en mi vida, un proceso maravilloso dentro de nosotros, un proceso paulatino que va difundiéndose en nuestro interior. Abarca todas las áreas de nuestra vida espiritual. Esto es lo que pasa. La transformación que tú y yo sufrimos al ser regenerados por Cristo, por su sangre preciosa, no es de la noche a la mañana. Claro que sí se nota un cambio cuando tú vienes a Cristo. Tu mirada cambia, tu perspectiva cambia. Pero nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de ver a Dios, poco a poco se va moldeando, va cambiando, se va transformando. Esta transformación se lleva a cabo con el tiempo mediante la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo que nos es dado en la salvación, haciendo que esa palabra que Dios nos da, la cual tenemos hasta el día de hoy, tú y yo, renueve nuestra mente, renueve nuestra manera de pensar, y el Espíritu por consiguiente va siendo transformado. En Romanos 12:2 el apóstol Pablo dice a la iglesia: transfórmense mediante la renovación de su mente. Cuando nos vamos renovando nuestra mente, vamos comprendiendo poco a poco las verdades espirituales, las verdades absolutas y perfectas, las cuales a ti y a mí nos indican, nos enseñan cuál es la voluntad de Dios. Es lo que dice Romanos 12:2. Y nos preguntaríamos en esta tarde: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí, para la iglesia, para todo ser humano? Y es lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo andemos en lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es agradable delante de Él, lo que es perfecto de acuerdo a su palabra. Para que la levadura haga su efecto, amado hermano y hermana, primero se tiene que moler el grano. Tú no puedes poner la levadura en el grano, es imposible que ella trabaje en un grano. Se tiene que meter al molino el grano, después se tiene que refinar ese grano, después se le pone la levadura y comienza el proceso de agregarle el agua, de agregarle la grasa y todo lo que se lleva para hacer esa masa. Así debe ser quebrantado el corazón. Un corazón sin ser quebrantado no puede ser regenerado, no puede llegar a tener esa levadura que es el evangelio, que es la salvación, que es la verdad de Cristo Jesús. Es necesario que nuestro corazón entre al molino de Dios y que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, para que tú y yo entendamos por medio de la ley de Dios que nunca podremos alcanzar la salvación ni la perfección, sino es a través de la ayuda de la palabra y del Espíritu de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra, el evangelio del Mesías, del Hijo de Dios. Por lo tanto, tiene que haber un quebrantamiento dentro del corazón. Tenemos que ser convencidos y después Dios comienza a darnos esa levadura que es su palabra, que es su verdad. Así como esa harina tiene que prepararse, amado hermano y hermana, así también el corazón es preparado por el Espíritu Santo para recibir la levadura de la palabra. Y la palabra, esa levadura tiene que ser aplicada al corazón y tiene que ser atesorada en él, en nuestro corazón, para que esa palabra surta su efecto. Dice la palabra que Dios envía su palabra para que haga el efecto por el cual la ha enviado a nosotros. Y quiera Dios que en esta tarde esta palabra haga ese efecto en ti y en mí. Estaba hablando Dios a mi corazón de una manera gloriosa. Yo me gozaba, me deleitaba en el estudio de esta palabra gloriosa. Esa palabra aplicada a nuestro corazón tiene que ser guardada
con celo por nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón. Tal como el salmista en el Salmo 119:11 nos dice: en mi corazón he atesorado tu palabra, para tener vasto conocimiento y decirle a los demás: yo sé más que ustedes. No dice eso la palabra. La palabra dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Esa es la levadura que llega al corazón para ayudarnos en nuestra santificación. Y ese es el efecto de esa palabra. Trabaja en silencio dentro de ti. Trabaja en silencio dentro de mí. Trabaja paulativamente en nuestro interior. Cuando alguien mira: Señor, tú no miras ese cambio de la noche a la mañana. Como lo dije, sí vemos un poquito de lo que Dios comienza a hacer, pero es un proceso a través del tiempo. Señor está entrando adentro con esa masa, esa levadura, amasando ese corazón, para que ese corazón a su debido tiempo pueda ser para la gloria de su nombre. Poco a poco se va reflejando en nuestra conducta. Comienza en nuestro interior y después se refleja en nuestra manera de vivir. Pero es un proceso que comienza a desarrollarse en la salvación. No es un proceso instantáneo. Es un proceso por el cual Dios quiere que todos pasemos. Ahora, la mujer en esta parábola, dice la palabra, que añadió la levadura a la masa, esas medidas, con el propósito de que toda la masa se fermentara, de que se leudara toda la masa. Y asimismo, amados hermanos, tú y yo debemos interiorizar la palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que vayamos siendo santificados. La palabra entra dentro de nuestro corazón, comienza a hacer su obra dentro de nuestro espíritu y después lo vemos en nuestras acciones. Ese es el proceso en el cual están todos los hijos de Dios sobre la tierra, el proceso de la santificación. Y en su oración intercesora, Cristo Jesús, en el capítulo 17 de Juan y verso 17, le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esa levadura nos va leudando, fermentando, santificando hasta ese día en el que veamos a Cristo y seamos completados en ese proceso glorioso de nuestra glorificación. La levadura trabaja y fermenta la masa en un tiempo relativamente corto. No tienes que dejarlo 24 horas, 2, 3 horas y esa masa ya está fermentada. Así es como trabaja la levadura. No es instantáneo, pero no es tan largo. Es un proceso relativamente corto y así es la escritura de Dios. Transforma rápidamente nuestro corazón al venir a la salvación, pero gradualmente nos va moldeando a la imagen de Cristo. Esa imagen gloriosa es gradual. La palabra trabaja silenciosamente dentro del corazón. Yo no puedo ver lo que la palabra está haciendo en el interior de mi esposa o de mis hijos, aunque los veo la mayor parte del día, la mayor parte de la semana. Yo no puedo ver lo que está sucediendo en su interior, pero sí puedo disfrutar de ese fruto que proviene de lo que está haciendo la palabra en ellos. Y me gozo en gran manera. Y esto es lo que pasa. La palabra trabaja en cada uno de nosotros silenciosamente en nuestro interior, pero lo hace eficazmente. La palabra de Dios no vuelve a él vacía. Qué glorioso es este pensamiento. La palabra de Dios hace el efecto en tu vida y en la mía. Y yo espero que esta palabra esté llegando hasta lo más profundo de tu ser en esta tarde. Esa palabra tiene que hacer ese efecto por el cual Dios la ha enviado a nuestros corazones en esta tarde. El evangelio, amado hermano, amada hermana, es como la levadura. Los apóstoles, siendo unos cuantos, como dijimos en la parábola de la semilla, 12 hombres y de ellos 11 quedaron. Después se añadió el apóstol Pablo. Pero estos hombres, unos cuantos hombres, a través de su predicación leudaron masas.
leudaron multitudes de gente en Jerusalén. Después se fue a Samaria, Judea, y comenzó a expandirse por esas regiones hasta que revolucionó al mundo. Y prueba de ello somos tú y yo. La palabra ha llegado a nosotros y hemos sido salvos en el nombre poderoso de Jesús a través de su sangre. Y esta palabra continúa llegando hasta todos los rincones de la tierra, revolucionando al mundo, cambiando las vidas, cambiando las perspectivas de aquellos que son salvos y cambiando el futuro eterno de cada uno de los hijos de Dios. El Evangelio, después de que el Espíritu Santo impactó a la iglesia y la llenó, comenzó a manifestarse en todas partes. Y el apóstol Pablo, siendo uno de los misioneros que más alcanzó almas para el reino de Dios, en 2 Corintios 2:14, 2 Corintios 2:14, el apóstol Pablo dice: por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Es decir, que donde quiera que tú y yo vamos, llevamos la presencia de Dios, llevamos el Evangelio atesorado en nuestro corazón y lo podemos compartir donde quiera que tú y yo estemos. Por eso Pablo lo dice: por medio de nosotros Dios manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. El Evangelio es difundido y diseminado en todo el mundo y no hay poder alguno que lo pueda detener. Gloria al nombre del Señor, dijo Cristo, porque ni las puertas del infierno ni las puertas de la muerte prevalecerán contra mi iglesia. No hay nada, no hay poder alguno que pueda detener el poder del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Gloria al nombre del Señor. Cristo mismo lo declaró en Mateo 24:14, diciendo: y este Evangelio se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Gloria al nombre de nuestro Dios. Aleluya, te gozas. Este Evangelio será predicado como testimonio en todas las naciones. Y ¿sabes qué? Gózate, porque tus ojos y los míos están viendo esta palabra cumpliéndose hoy en día. Estas gloriosas palabras se cumplen a través de ti y de mí, como lo estamos haciendo a través de las redes sociales. La iglesia continúa diseminando la palabra de Dios. Las gentes continúan escuchando del nombre de Cristo, el cual es el nombre para que tú y yo seamos salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y nuestros ojos están presenciando esos últimos tiempos en los cuales el Evangelio de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, está llegando a todos los rincones de la tierra. Gloria al nombre de nuestro Dios. Es el Espíritu Santo quien se encarga de que la palabra de Dios haga su efecto en las vidas. Lo que tú y yo tenemos que hacer es testificar y predicar de Jesucristo, de su salvación, de su sangre vertida en la cruz del Calvario, de declararle al mundo que no hay ninguno que conozca a Dios sin primero llegar ante Jesucristo para la salvación, para el perdón de sus pecados. La iglesia es esa mujer, amado hermano, amada hermana. Tú y yo somos esa mujer de la parábola de la levadura, que nos encargamos de introducir la levadura del Evangelio en el mundo a través de nuestro testimonio, a través de hablarle a las vidas de la salvación en Cristo Jesús. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es diseminar esa levadura, y Dios se encarga del efecto, Dios se encarga del resultado. Tal como la levadura no cambia la sustancia de la masa, la masa no se transforma en otra masa diferente. Lo que cambia es la calidad de esa masa. Si tú metes al horno la masa sin ser leudada, sin levadura, te va a salir un pan duro, te va a salir una tostadita, te va a salir una tortilla,
pero no se va a esponjar, no va a ser tan suave como lo es el pan. Y así es la palabra de Dios, transforma nuestro espíritu. Cuando alguien comienza la vida espiritual, una regeneración, tú no ves que cambie por fuera, no es otra persona por fuera, tiene los mismos rasgos, tiene los mismos miembros, pero ¿qué pasa? En el interior va siendo transformado y se comienza a difundir, a diseminar por todas las áreas de nuestro interior, de nuestra alma, y cambia el propósito de nuestros miembros. Eso es lo que pasa con la levadura de la palabra de Dios. Y eso lo declara la Escritura. Ya no utilizamos nuestros miembros como instrumentos para pecar, sino que utilizamos nuestros miembros para la justicia de Dios. Eso es lo que declara Romanos 6:13. No presentemos nuestros miembros para hacer el pecado, sino como instrumentos de justicia. Y eso solo se logra cuando hay un cambio en nuestro interior, cuando la levadura está haciendo su efecto en nuestra vida. Está esa levadura haciendo su efecto en ti, amado hermano y hermana. Que esa levadura haga el efecto en nosotros. Y así como la masa se tiene que moldear, hacer esos testalitos, esas bolitas, para que después el pan salga de allí del horno, así también nosotros vamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Qué glorioso, qué hermoso lo que nos enseña la palabra. Después de que la masa es moldeada, la masa es introducida dentro del horno para que la forma en que la persona que la moldeó continúe, tiene que pasar por ese horno, que esa forma sea permanente, y para que pueda ser saboreado ese pan y traiga deleite al paladar y traiga nutrición al cuerpo, a la vida. Así nosotros, tal como esa masa, necesitamos entrar al horno de Dios. Y muchos van a decir ouch, aunque sea diga ouch, pero alabe a Dios, porque Él quiere transformarnos, Él quiere moldearnos, Él quiere cambiarnos. Tenemos que pasar por el horno de la lucha, el horno de la prueba, el horno de la aflicción, de la dificultad, de la oposición, del rechazo. Dios tiene que permitir que todas estas luchas y pruebas y vicisitudes y dificultades lleguen a nuestra vida, porque ese es el horno en el cual tú y yo entramos, para que nosotros, tal como ese pan, seamos aptos para estar en la mesa del Maestro, en esa mesa gloriosa, y Él pueda deleitarse en nosotros. Sin el horno, amado hermano y hermana, estaríamos crudos. Y si no permanecemos en el horno el tiempo suficiente, salimos ancochados. Si no estamos en el horno, seremos carnales, inmaduros, no aptos para que Dios nos utilice, no aptos para la mesa de nuestro gran Maestro. Por eso Pablo decía, nos gloriamos en las tribulaciones, lo dice en Romanos, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce ¿qué? Carácter probados. En Romanos 5 lo vemos. Por eso es necesaria la tribulación, la lucha y la prueba. No le huyas. Entre más le huyas, más difícil va a ser que tú seas moldeado. Déjate moldear por el Señor. No digas, no quiero esa lucha, no quiero esa prueba en mi vida. No, por el contrario, cuando venga esa lucha, agárrate del Señor, agárrate de su mano, pero gózate, porque Él te está poniendo en ese horno para que tú seas para gloria y alabanza del nombre de nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. Gocémonos en la lucha y en la prueba, porque estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Santiago también expresó este sentimiento
en su carta, en el primer capítulo y verso 2, Él nos dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Aparentemente es una locura que tú te goces en las pruebas, pero cuando tienes la mente de Cristo, cuando realmente el Espíritu Santo está obrando en ti, tú te vas a gozar en encontrarte en una prueba, porque estás siendo moldeado y transformado, estás siendo introducido en el horno glorioso de nuestro Dios, porque Él te quiere perfeccionar. ¿Y qué dice el verso 3 de este capítulo 1 de Santiago? Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Gloria a Dios. ¿Tienes paciencia? Ojalá y la tengas. Y si no, fasten your seatbelts. Abróchese el cinturón, porque tiene que entrar a ese horno. Y el verso dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y en el 4 vemos el resultado glorioso de estar en ese horno. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. ¿Qué significa perfectos y completos? ¿Que no vamos a pecar? No. Significa madurez espiritual. Significa que vamos a traer un fruto digno del nombre de nuestro Dios. ¿Te han puesto en el horno ya? ¿Estás ya en el horno? Esa es la pregunta en esta tarde. Déjate moldear por el experto. Déjate hornear por Dios y el resultado será glorioso. Muchas veces, cuando Dios quiere triturar ese corazón para hacerlo suave, nos queremos bajar del molino. Cuando Dios comienza a amasar esa masa, nos queremos bajar de la mesa. Cuando Dios nos introduce al horno, nos queremos bajar de esa charola. Porque la carne no quiere lo que el Espíritu tiene para nosotros. Eso lo vemos en el Romanos capítulo 8. Pero cuando tú te dejas triturar por la palabra, cuando te dejas amasar por Dios y esa levadura entra en ti y dejas que Dios te introduzca en ese horno, vas a ver que Dios va a hacer algo glorioso en tu vida. Va a hacer que tú seas de un olor fragante, así como cuando sale ese pan y se abre el apetito al oler ese pan horneado. Así tu vida traerá un apetito glorioso a los que están a tu alrededor y van a anhelar lo que tú tienes, esa presencia, esa fragancia de Dios a través de su Espíritu Santo, amado hermano y hermana. Pero no te bajes del molino, no te bajes de la mesa, no te salgas del horno, sino por el contrario, deja que el Señor te ayude a permanecer en Él. La iglesia ha sido asignada a diseminar la levadura del Evangelio en el mundo. Y tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Pero para poder nosotros hacer nuestro trabajo, llevar ese Evangelio, predicar a las gentes, es necesario que la levadura primeramente nos haya fermentado a nosotros, que no seamos un bulto de masa sin haber sido fermentado por la levadura, que no seamos un pedazo de masa sin haber entrado al horno. Dios no les gusta los sancochados ni los crudos. Dios quiere todo de nosotros. Para que llevemos ese evangelio es necesario que esa levadura nos haya fermentado y que el horno de Dios haya dado el producto final de haber sido hechos perfectos, maduros en el Señor, para dar frutos dignos del nombre de nuestro Dios. Dios desea usarnos, amada iglesia, amados hermanos, amados amigos, pero es necesario que tú y yo nos sometamos a su proceso.
Qué gloriosa enseñanza de Cristo. El Evangelio, la salvación, la vida eterna es la levadura que va trabajando en nuestro interior y últimamente se manifiesta en nuestro testimonio. La levadura es el Evangelio que tú y yo diseminamos por el mundo, que no vemos su efecto, pero Dios sí lo hace. Muchas veces hablamos y parece que nuestras palabras caen en oídos sordos, pero déjeme decirte que quizá esa persona que un día tú le hablaste de Jesucristo, ahora se encuentra en otra nación, en otro estado, en otro lugar de la ciudad. Pero esas palabras que tú le diste han hecho efecto y se ha entregado a Cristo Jesús. Y ha sido un alma que ha sido ganada para el reino de los cielos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es necesario que sigamos trabajando, como dice Pablo en 1 Corintios 15:58, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primero dejemos ser leudados, primero dejemos ser moldeados y ornados por Dios, y luego llevemos a cabo la obra que Dios nos encomendó de leudar este mundo con su palabra, y Él se encargará de las consecuencias, de los resultados, del efecto que su palabra dará a las vidas. Amada iglesia, sigamos trabajando en la obra del Señor. No importa que no nos podamos reunir aún, no importa lo que venga, sigue trabajando, sigue obrando mientras aún el día es claro. Dice la palabra, porque llegará la noche cuando no podremos obrar. ¿Qué quiere decir? Cuando la iglesia sea arrebatada, ya no habrá más palabra que la iglesia va a diseminar. Por lo tanto, necesitamos despertar, amada iglesia, y ver los tiempos en los que estamos viviendo, para que tú y yo corramos con esa palabra por todo el mundo y podamos decir a las gentes que Cristo es el único Salvador, el único Señor, la única esperanza de la vida eterna. No hay otro nombre, no hay otro Dios, no hay otro mediador, no hay otro Salvador, únicamente Cristo Jesús. Y si tú en esta tarde estás oyendo mis palabras y aún no has decidido entregar tu vida a Cristo, deja que Él entre en tu corazón, deja que su palabra comience a hacer ese efecto en tu vida. Te invitamos a que tú abras tu corazón y que Cristo se haga tu dueño y Señor, y verás lo glorioso que es tener su presencia dentro de nosotros. Esa presencia que nos acompaña por todas partes. Esa presencia que nos da el gozo y la paz, la seguridad de que un día estaremos con Él por la eternidad. Si no has aceptado a Cristo, dile estas palabras sencillas. Reconozco que soy pecador, que por mis propios medios, mi propia sagacidad e inteligencia, no podré llegar a tu reino. Pero he entendido a través de tu palabra que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, y te pido, Dios, que a través de la sangre de tu Hijo limpies mis pecados, me hagas tu Hijo, me aceptes como tu Hijo, pongas tu Espíritu en mí, me renueves la mente a través de tu palabra y transformes mi manera de vivir, y ayúdame por el resto de mi vida para vivir para ti, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, te felicitamos. Busca un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde se predique el Evangelio de Jesucristo, y no dejes de congregarte, sino por el contrario, busca el rostro de Dios, busca su presencia para que Él te ayude en todos tus caminos. Amada iglesia, hay una responsabilidad de nosotros de llevar esta levadura por todo el mundo. No te duermas en tus laureles, no te descuides de la encomienda que Dios nos ha dado, y tú verás que Dios te va a bendecir de una manera especial y se va a glorificar en tu vida. Oremos en esta tarde. Señor, te damos gracias por la palabra que has traído a nuestras vidas. Tus palabras son espíritu y son vida. Tus palabras nos transforman, tus palabras nos moldean. Por lo tanto, en esta tarde yo te pido, Señor, que esta palabra que has traído a la audiencia, Señor, haga un efecto glorioso en cada vida,
y que cada vida, Señor, pueda ser transformada para que tu nombre sea portado en cada uno de los corazones y podamos dar testimonio de la salvación que hay en nuestra vida y podamos extender esa red para poder alcanzar las almas para tu reino. Perdónanos si hemos, Señor, sido negligentes en nuestra responsabilidad de predicar, de testificar. Y Espíritu Santo, pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Tú eres el que nos capacitas para que nosotros podamos extender esta palabra al mundo. Yo te ruego, bendice cada uno de mis hermanos, cada uno de los oyentes, y que pongamos siempre nuestra fe, nuestra esperanza en ti, Señor, para ver resultados gloriosos, para ser de honra y de gloria a tu nombre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Es nuestro deseo que el Señor te haya bendecido a través de esta transmisión, que las alabanzas hayan llenado tu vida, que el Señor se haya manifestado donde tú estás y que Él continúe trabajando en tu vida durante el resto de este día y de esta semana y de tu vida. Y ahora nos despedimos de ti, deseando que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que les bendiga durante esta semana, al acostarse, al levantarse, al compartir los alimentos en familia, al andar por el camino, al estar llevando a cabo sus labores cotidianas. Que el Señor les bendiga, les guarde y les use poderosamente. Que el Señor ponga en todo de su paz y tenga de todos misericordia. Y ahora que el amor del Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Les ama la familia Méndez, pastores Tony y Debbie y sus hijos. Y esperamos tenerles una vez más con nosotros. Hasta la próxima.